Con este video iniciamos una serie de gran importancia, la espiritualidad de los laicos. En este video vamos a analizar la urgencia y la necesidad de una vida espiritual en la vida cotidiana de los laicos o seglares. Nos basaremos en documentos de la Iglesia, en la enseñanza de los grandes maestros espirituales de nuestra tradición y en las vidas de laicos que nos servirán como ejemplo. Esperamos que sea de su interés y agrado, sobre todo por su importancia para nuestra vida actual y futura. El Catecismo de la Iglesia Católica inicia con esta declaración: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta participación en la vida bienaventurada debe iniciar desde esta vida, porque así como nacemos y crecemos, tenemos una vida espiritual. Así como nacemos y crecemos en la vida natural, también ocurre en la vida espiritual desde nuestro bautismo, como fue declarado por el mismo Jesús. Sabemos que Dios es espíritu y que a su imagen y semejanza nos ha dotado de espíritu, lo que nos hace capaces de esa participación de su vida bienaventurada, ya desde ahora y plenamente en la siguiente. San Pablo habla con frecuencia de los cristianos, dividiéndolos en niños y adultos, conforme a su desarrollo espiritual. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad del crecimiento espiritual, porque lo reconozcamos o no, tenemos una vida espiritual. Estamos constituidos por una vida natural y una vida espiritual, pero no están separadas, porque nosotros estamos constituidos como una sola persona, en dos naturalezas, en cuerpo y en espíritu, que van juntas y no pueden ser divididas. Lo que afecta al cuerpo afecta al espíritu, y lo que afecta al espíritu afecta al cuerpo. Lo reconozcamos o no, tenemos una vida espiritual. Podemos mantenerla infantil o sin prácticamente ningún crecimiento. Incluso podemos cortarla, pues el pecado mortal, sobre todo cuando se vive regularmente, en cierto sentido da muerte a esa vida espiritual, pues nos separa de su fuente, que es Dios, y más específicamente del Espíritu Santo. Afortunadamente, contamos con el sacramento de la reconciliación, que nos permite, con las debidas condiciones, retornar a la vida espiritual. Hay enemigos también sutiles y que permanecen en nuestra civilización. Uno que quiero señalar antes de continuar es precavernos contra un error muy grande, una gran herejía que acecha a los católicos modernos. Este es el naturalismo, que está gravemente condenado por la Iglesia. Este consiste básicamente en afirmar que solamente existe el mundo natural, es decir, negar la existencia de lo sobrenatural, es decir, de la espiritualidad. De su forma más conocida, esta energía es negar la existencia de Dios. Esta herejía conocida como el agnosticismo o el ateísmo moderno. Y bajo esta premisa conducir a la muerte espiritual a todos cuantos adhieren a esta doctrina. Es importante reconocer que este ateísmo puede tener una forma práctica, que consiste en no negar lo espiritual, no negar lo sobrenatural, pero no practicar la vida espiritual o relegarla al orden de los privados. Es decir, una espiritualidad que solo existe en nuestra vida privada, cuando mucho en alguna vida sacramental, como asistir a la misa de vez en cuando. Esta forma de ateísmo práctico es muy peligrosa, pues engaña a muchos creyentes haciéndoles suponer que están desarrollando su vida espiritual, cuando en realidad la están restringiendo al mínimo, con grave peligro para sus almas. Esto no es, como veremos, lo que nos pidió el Señor. Prevengámonos pues contra estas formas de herejía, esta en particular,
que por su sutileza engañan a muchos. A lo largo de la historia, bajo el amparo del único mensaje de Jesucristo y en la tradición de la Iglesia, se han producido diversas expresiones de espiritualidad católica, conforme a las necesidades de los tiempos. La mayor parte de ellas, conocidas, se refieren a espiritualidades clericales, restringidas en su mayor parte a la vida espiritualidad de los consagrados, religiosos o sacerdotes, aunque algunas de ellas tienen también formas terciarias, digamos, para seglares, pero muy embebidas dentro de su espiritualidad específica. Entre ellos está la espiritualidad benedictina, que de hecho se considera el fundamento de la civilización europea y por extensión de la nuestra. La espiritualidad franciscana, que incluye numerosas órdenes y ha tenido un gran impacto de evangelización y cultura. La espiritualidad dominicana, o de orden de los predicadores, que ha tenido un gran impacto en la teología, en la enseñanza y por supuesto en la predicación, con grandes exponentes como Santo Tomás de Aquino. La espiritualidad carmelitana, en específico la de la Reformada, los carmelitas descalzos, cuyos más destacados fundadores y digamos representantes son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y que han tenido y siguen teniendo una gran importancia en evangelización, en enseñanza y en la mística. La espiritualidad ignaciana, que debemos distinguir de la espiritualidad jesuita. La espiritualidad jesuita es una forma específica de la espiritualidad ignaciana, cuya naturaleza es más amplia, fundada por San Ignacio de Loyola y que ha tenido un gran impacto en la evangelización, en la enseñanza, en la contrarreforma y en la vida personal de muchos laicos. Pero cabe preguntarnos, bueno, ¿existe alguna forma de espiritualidad específica para los laicos? Es decir, una que podamos vivir en nuestra condición secular, en nuestras actividades cotidianas, tales como nuestros deberes en el mundo. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II identifica a los laicos como los fieles cristianos en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, y subrayo, en la parte que a ellos les corresponde. Hay una parte específica que debemos cumplir nosotros, los laicos, y que difiere sustancialmente de la de los sacerdotes y consagrados. Laico viene del griego laos o pueblo, y también se nos suele llamar seglares, que viene en latín século o siglo, los que viven en el mundo. Últimamente se usan muchos seglares, porque laico tiende a confundirse con un movimiento que se conoce como laicista, y que es precisamente una de las formas del naturalismo y que niega cualquier existencia de lo sobrenatural, y por lo tanto de Dios y por lo tanto de nuestra vida espiritual. Los laicos tienen una misión específica que cumplir. Veamos lo que dice San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Christi Fideles Laici. Los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fomento a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, y así manifestar a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Nosotros estamos llamados a transformar el mundo desde dentro con nuestra práctica religiosa cotidiana en todo cuanto hacemos. Esa transformación del mundo empieza con la transformación nuestra. Como todos estamos llamados a la santidad, a la evangelización, a la colaboración con nuestros ministros, nuestros sacerdotes y religiosos. Pero estamos llamados, entre otras, muchas de estas, a una muy específica nuestra, la transformación del mundo. Juan Pablo II señala como una tentación escaparnos del mundo como laicos y refugiarnos en nuestros templos e iglesias. Es importante estar ligado al templo, a la iglesia, a nuestros sacerdotes,
pero nuestra visión está en el mundo como laicos. Así, nosotros tenemos que cultivar una vida espiritual específica. Aunque aprenderemos de la oración de la iglesia, hay algunas de esas formas de oración que son muy útiles para los laicos y que queremos explorar. La formación también es diferente porque es una formación que atañe a las verdades de nuestra fe, pero también a cómo deberíamos practicarlas en nuestra vida. Desde luego tenemos que llevar una vida sacramental muy intensa porque nosotros estamos compartiendo el mundo. Nos atendremos a enseñanzas de grandes maestros espirituales de nuestra tradición y cuidaremos sobre todo de una verdadera relación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar, comunitaria y social, es decir, nuestra vida cotidiana, entre otras cosas que van a conformar nuestra vida espiritual. Esta ha sido una misión de los laicos desde el principio de nuestra religión, desde que la fundó nuestro Señor. Lo veremos más adelante, pero hay que recordar que hay grandes laicos que el mismo Señor los mantuvo en su condición de laicos. Entre ellos, muchos de sus grandes amigos, Santa Marta, por ejemplo, Santa María Magdalena, su hermano a quien resucitó, Lázaro, ellos se mantuvieron como laicos. Ya veremos que todos ellos tenían una misión específica que cumplir en el mundo. Bueno, los cristianos han escrito algunos documentos que nos convendría conocer. Voy a leer un poquitito de uno escrito en el siglo II, en el siglo II de nuestra era, escrito por un cristiano y dirigido a otro para, digamos, hacer una apologética de la vida cristiana cotidiana, de cómo vivían y debemos vivir los cristianos de hoy. Empezaba así: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento de su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. En pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Carta a Dioneto del siglo II. Ojalá la encuentren, es ubicable en internet y la lean completa. Es una gran apologética de la vida de los cristianos laicos, comunes y corrientes como nosotros, y que transformaron el mundo con su ejemplo. Primero se transformaron ellos, vivieron como auténticos cristianos, fueron la sal de la tierra, la luz del mundo como nos pidió Jesús, y con ello transformaron la sociedad y crearon la sociedad cristiana que conocemos. Bien, espero que les haya gustado este video. Compártanlo con sus amigos, me parece que es importante. Suscríbanse al canal y regálanos un like y sus comentarios en nuestro YouTube, nuestro canal, que nos ayuda a conocer sus opiniones, a enriquecer nuestro trabajo y a saber si están ustedes satisfechos o quieren que hagamos algo más y mejor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén.